Buenas tardes, compañeros, y compañeras y compañeres. Este es un resumen, sí, de algunos de los textos, la mayoría, del segundo práctico evaluativo, sí, de criminología. Bien, el tema está dividido en 5, en A, B, C, D y E. El tema A es la violencia, que es el informe sobre violencia de la OMS, Abel Maggi, Puello y Yescas. Así que vamos a comenzar. Bien. El informe mundial sobre la violencia y la salud. Bien. Vamos a comenzar con ese informe y algunas de las cosas que me parecieron importantes para subrayar. Bien. Aquí empieza. ¿Cuál es el propósito de este informe mundial sobre la violencia y la salud? Dice, es cuestionar el secretismo, los tabúes, los sentimientos de inevitabilidad que rodean el comportamiento violento y alentar un debate que ampliará nuestros conocimientos sobre este fenómeno enormemente complejo. La iniciativa individual y el liderazgo son valiosísimos para superar la apatía y la resistencia, pero el requisito básico para afrontar el problema de la violencia de manera integral es que las personas trabajen juntas en asociaciones de todo tipo y a todos los niveles para elaborar respuestas eficaces. Este documento, va destinado fundamentalmente a las instancias normativas y decisorias de la salud pública a nivel nacional. Las opiniones y las conclusiones en él expuestas se basan en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, así como muchos estudios. Empieza hablando también un poco, ¿no?, de la violencia, ¿no?, desde la perspectiva de la salud pública, donde dice que la respuesta del sector de la salud a la violencia es fundamentalmente reactiva y terapéutica. Se tiende a fragmentarla en áreas de interés y de competencia especiales, por lo que es frecuente pasar por alto tanto la perspectiva general como las relaciones entre las distintas formas de violencia. No obstante, la violencia es un fenómeno complejo que hay que abordar de forma integral y holística. La salud pública no se centra en los pacientes a título individual, sino en la salud de las comunidades y las poblaciones como un todo. Sus intervenciones se ocupan en la medida de lo posible de los grupos que corren mayor riesgo de enfermedades o lesiones. Tiene como objetivos fundamentales preservar, promover y mejorar la salud y hacer hincapié en prevenir la aparición o recurrencia de enfermedades o lesiones más que en tratar sus consecuencias para la salud. Tradicionalmente, el proceso por el que la salud pública aborda cualquier amenaza para el bienestar consta de las 4 etapas: definir y observar la magnitud del problema, identificar sus causas, formular y poner a prueba modos de afrontarlo y aplicar ampliamente las medidas eficaces. La definición de la violencia que da este informe es que la violencia es un fenómeno sumamente difuso y complejo, cuya definición no puede tener exactitud científica. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones. La definición comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto físico para incluir las amenazas e intimidaciones. Además de la muerte y las lesiones, la definición abarca también las numerosísimas consecuencias del comportamiento violento, a menudo menos notorias, como los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades. La clasificación de la violencia utilizada en este informe divide la violencia en 3 grandes categorías. Eso es muy importante porque por ahí puede llegar a ser alguna pregunta. Dice, la violencia dirigida contra uno mismo, la violencia interpersonal y la violencia colectiva. Esta categorización inicial distingue entre la violencia que una persona se inflige a sí misma, la infligida por otro individuo o grupo pequeños de individuos y la infligida por grupos más grandes, como los estados, grupos políticos organizados, milicias u organizaciones terroristas. A su vez, estas 3 amplias categorías se subdividen para reflejar tipos de violencias más específicos. La violencia dirigida contra uno mismo comprende los comportamientos suicidas y las autolesiones, como la automutilación. El comportamiento suicida va desde el mero pensamiento de quitarse la vida al planeamiento, la búsqueda de medios para llevarlo a cabo, el intento de matarse y la consumación del acto.
Bien, la violencia interpersonal se divide en dos subcategorías: violencia intrafamiliar o de pareja. En la mayor parte de los casos se produce entre miembros de la familia o compañeros sentimentales y suele acontecer en el hogar, aunque no exclusivamente. También tenemos la violencia comunitaria. Dentro de la violencia interpersonal se produce entre individuos no relacionados entre sí, que pueden conocerse o no. Acontece generalmente fuera del hogar. El primer grupo abarca formas de violencia como el maltrato de los niños, la violencia contra la pareja y el maltrato de los ancianos. Después tenemos la violencia colectiva. Es el uso instrumental de la violencia por personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro grupo o conjunto de individuos con objeto de lograr objetivos políticos, económicos o sociales. Esta clasificación tiene también en cuenta la naturaleza de los actos violentos, que pueden ser físicos, sexuales o psíquicos, o basados en las privaciones o el abandono, así como la importancia del entorno en el que se producen, la relación entre el autor y la víctima y, en el caso de la violencia colectiva, sus posibles motivos. Medición de la violencia. La actuación en el ámbito de la salud pública exige calibrar la magnitud del problema concreto de salud que se está tratando. Es una información especial para formular políticas válidas. Es importante disponer de datos fidedignos sobre la violencia, no solo para planificar y vigilar, sino también para sensibilizar a la población. Sin información, poca presión puede ejercerse para que las personas reconozcan el problema o reaccionen ante él. Bueno, la salud pública se ocupa de las comunidades y de las poblaciones como un todo, se centra en las que corren mayor riesgo. La estrategia formulada desde este ámbito se basa en pruebas científicas, lo que significa que las políticas y las actividades deben estar respaldadas por investigaciones fidedignas. Es además multidisciplinaria. Las actuaciones emprendidas en el ámbito de la salud pública exigen una definición clara de la violencia y un marco para comprender sus múltiples formas y contextos. Para comprender el problema de la violencia es esencial disponer de datos fiables. Bueno, es un poco el resumen que se hace de esta primera parte del informe. Bueno, vamos a seguir leyendo un poco. Habla un poco de datos también. Bueno, habla también de que se utiliza un modelo ecológico, por ahí también puede llegar a ser una pregunta. Habla que dice que el modelo permite analizar los factores que influyen en el comportamiento o que aumentan el riesgo de cometer o padecer actos violentos, clasificándolo en 4 niveles. En el primer nivel se identifican los factores biológicos y de la historia personal que influyen en el comportamiento de los individuos y aumentan sus probabilidades de convertirse en víctimas o perpetradores de actos violentos. Entre los factores que pueden medirse o rastrearse se encuentran las características demográficas, edad, educación, ingreso, los trastornos psíquicos de personalidad, las toxicomanías y los antecedentes de comportamientos agresivos o de haber sufrido maltrato. En el segundo nivel se abordan las relaciones más cercanas, como las mantenidas con la familia, los amigos, las parejas y los compañeros. En el tercer nivel se exploran los contextos comunitarios en los que se desarrollan las relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo, el vecindario, y se intenta identificar las características de estos ámbitos que aumentan el riesgo de actos violentos. A este nivel, dicho riesgo puede estar influido por factores como la movilidad de residencia, la densidad de población, etc. El cuarto nivel se interesa por los factores de carácter general relativos a la estructura de la sociedad, que contribuyen a crear un clima en el que se aliente o se inhiba la violencia, como la posibilidad de conseguir armas y las normas sociales y culturales. Bueno, el informe más o menos hace esta clasificación. Después habla de las formas y los contextos de la violencia, ¿sí? Habla de la violencia interpersonal, de los jóvenes y la violencia, de la violencia juvenil, de la violencia contra la pareja, el maltrato y abandono de menores por parte de padres y otros cuidadores. Y después termina con las conclusiones, ¿sí? Las conclusiones dice que, como ha puesto de manifiesto este informe, y aún sido difícil de establecer una causa directa, algunos factores parecen claramente predictivos de violencia. Identificarlos y medirlos puede servir para advertir oportunamente a las instancias decisorias de la necesidad de actuar. Para diseñar las intervenciones es vital comprender el contexto de la violencia. Todas las sociedades la padecen, pero su contexto, esto es, las circunstancias en las que se produce, su naturaleza y la actitud de la sociedad hacia ella varía mucho de unos lugares a otros. Donde quiera que se planeen programas de prevención es preciso conocer el contexto de la violencia para adaptar la intervención a la población a la que va destinada. Los recursos, dice, deben concentrarse en los grupos más vulnerables. La violencia, al igual que muchos problemas de salud, no es neutra. Todas las clases sociales la padecen, pero las investigaciones demuestran sistemáticamente
que las personas de nivel socioeconómico más baja son las que corren mayor riesgo. Si se desea prevenir la violencia, se ha de poner fin al abandono que sufren las necesidades de los pobres, que en la mayoría de las sociedades son quienes suelen recibir menos atención de los diversos servicios estatales de protección y de asistencia. Bueno, vamos a seguir con el texto de Puello y Illescas, Predicción de la violencia entre la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia. Me parece que lo más importante de este texto está en la página 162, en el apartado que se llama Peligrosidad versus riesgo de violencia, ¿sí? Porque el título del texto es Entre la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia. Bien. La peligrosidad, además de un concepto jurídico, también es un concepto común, que forma parte del lenguaje cotidiano y refiere a la propensión del individuo a cometer actos violentos y peligrosos. El concepto de peligrosidad resume, pero solo con una claridad aparente, la idea del predictor por excelencia de la violencia futura. Ha sido y es utilizado en la actualidad para este fin en las legislaciones penales de la mayoría de los países occidentales. También ha sido objeto de polémicas tanto en el campo del derecho penal como en la criminología y la psiquiatría, porque mientras que para algunos es útil y fecundo, para otros no es más que una fuente de problemas. La peligrosidad se introduce por primera vez en el contexto lombrosiano de la criminología de finales del siglo XIX. Bien, debido al desarrollo de la práctica jurídica a lo largo del siglo XX, el concepto de peligrosidad pierde parte de su sentido clínico inicial. Esto es importante. Acá cuenta un poquito el autor, hace como una línea histórica que era como que se utilizaba el concepto de peligrosidad, que venía esto de la criminología de finales del siglo XIX, que después dice que va a perder su sentido clínico inicial y adquiere un significado más neutro, más actuarial. Así, para el destacado penalista español de los años 30, Jiménez de Azúa, la peligrosidad consistía en la probabilidad manifiesta de que un sujeto se convertiría en autor de delitos o cometerá nuevas infracciones. Hoy se considera la peligrosidad como una categoría legal por la que conocemos el riesgo de una persona con historial delictivo o no de cometer nuevos delitos. Esta transición histórica, el concepto de peligrosidad como atributo disposicional inmodificable ligado a los trastornos mentales, se sustituyó por el de estado peligroso, que atiende la variabilidad de este atributo asociado a los vaivenes de la estabilidad mental del delincuente, los cambios provocados por el paso del tiempo, etc. ¿Sí? El concepto de peligrosidad como algo inmodificable del sujeto cambió a este estado peligroso que atiende la variabilidad del atributo. Serrano Gómez en 1974 dice: el estado peligroso es una situación en la que por los factores de disposición y de ambiente en mutua compenetración el individuo constituye potencialmente un ser con probabilidades de delinquir o al menos de turbar el orden social establecido por el derecho. Del mismo modo que la peligrosidad se extendió al marco jurídico de las leyes penales, también se prodigó en el campo sanitario. Desde hace más de 25 años, la peligrosidad ha llegado a formar parte de la nomenclatura de la salud mental debido a que las instituciones legislativas la utilizaron como un criterio para la hospitalización de los enfermos mentales. La creencia de la peligrosidad es la causa de la conducta violenta, ha mantenido entre los profesionales una cierta quimera, según la cual si se acertaba en la identificación de este atributo se garantizaba la seguridad y la prevención de la reincidencia violenta. Pero como que ahí cuenta el autor que hubo falsos negativos, falsos positivos. Entonces dice de qué dependen los aciertos o los errores en la predicción de la violencia basada en el diagnóstico de peligrosidad. Dice, principalmente dependen de la experiencia de los profesionales, de la disponibilidad de técnicas de identificación y de la claridad con la que se puede descubrir el atributo de peligrosidad. Todos estos factores son importantes y justifican el nivel de acierto obtenidos. Una de las limitaciones más importantes de la peligrosidad, va a decir el autor, como predictor de violencia es su inespecificidad. El diagnóstico de peligrosidad no es útil para distinguir qué tipo de violencia puede ejercer el sujeto peligroso. Frente a lo anterior, la valoración del riesgo considera los factores predictivos en función del tipo de violencia a predecir, y de este modo la capacidad predictiva aumenta considerablemente. Entonces, para el autor se va a pasar de esto de la peligrosidad que tiene diferentes limitaciones a esto de la valoración del riesgo que va a permitir
dar cuenta de los diferentes tipos de violencia. ¿Sí? Estas son las razones más relevantes que han llevado a un cambio en el paradigma, que fundamenta la predicción de la conducta violenta. Dice el autor, no hay que perder de vista la responsabilidad profesional que asumen los técnicos cuando hacen con sus decisiones pronósticos en cuestiones de tanta sensibilidad social, como son la posible reincidencia en las agresiones sexuales, los abusos a menores y los malos tratos familiares, y que es, de hecho, donde se aplica con mayor éxito estas nuevas técnicas de predicción del riesgo de violencia. El riesgo puede entenderse como un peligro que puede acontecer con una cierta probabilidad en el futuro y del que no comprendemos totalmente sus causas o estas no se pueden controlar de forma absoluta. A diferencia de la peligrosidad, que hemos caracterizado por ser una variable discreta, estática y genérica que lleva a decisiones todo o nada, en el pronóstico el riesgo de violencia es un constructo continuo, variable, específico, que permite tomar decisiones graduadas de pronóstico futuro de violencia. La presencia de peligrosidad en el individuo concentra la estrategia de control y gestión del riesgo en dos tipos de intervenciones: control situacional, internamiento y tratamiento terapéutico del sujeto peligroso. La valoración del riesgo amplía las posibilidades de intervención porque permite ajustar los procedimientos de control y minimización del riesgo a los niveles individuales y contextuales del mismo, con lo que se generan muchas posibilidades de intervención adecuadas al pronóstico más probable. Bueno, esto más o menos me parece lo más importante del texto. Me parece que los puntos a ver ahí esta diferencia que hace el autor entre peligrosidad y valoración de riesgo y cómo se fue dando a través del tiempo y por qué se pasa de uno a otro. Bueno, entonces aquí tenemos los textos de violencia. Me falta el de Abed Machine únicamente. Bueno, este es el tema A.